Esos 3 días que separan la crucifixión de la resurrección son los más escrutados, debatidos y adorados de toda la historia humana. Y sin embargo, hay algo que casi nadie se detiene a considerar con la profundidad que merece. Lo que ocurrió en ellos no fue simplemente una pausa entre la muerte y la vida, sino el cumplimiento simultáneo de más de 40 profecías escritas siglos antes, la consumación de un pacto eterno que había comenzado en un jardín llamado Edén y que ahora encontraba su respuesta definitiva en otro jardín, el que rodeaba una tumba prestada en las afueras de Jerusalén. Jesús de Nazaret no murió como mueren los hombres comunes y luego simplemente dejó de existir hasta que algo misterioso lo devolvió a la vida. Lo que ocurrió entre el viernes de la Pascua del año 33 de nuestra era y el domingo siguiente fue un movimiento orquestado con una precisión que solo puede explicarse desde la eternidad, un descenso y un ascenso que sacudieron no solo la tierra, como lo registran los testigos de ese tiempo, sino las mismas estructuras del mundo espiritual. Para entender esos 3 días, hay que entrar en ellos con los ojos de quienes los vivieron, con el conocimiento de lo que la tierra de Israel era en ese momento, con la comprensión del calendario judío que gobernaba cada hora de esa semana, y con la disposición de dejarse sorprender por una verdad que lleva 2000 años revelándose y que aún hoy tiene capacidad de transformar la vida de cualquier persona que se encuentre con ella de verdad. Jerusalén, en el año 33 de nuestra era, era una ciudad que respiraba tensión desde el amanecer hasta el ocaso. Era la época de la Pascua judía, la fiesta más sagrada del calendario hebreo, que conmemoraba la liberación de Egipto y que llenaba la ciudad con peregrinos llegados de toda la diáspora. Se estima que durante esas semanas la población de Jerusalén podía multiplicarse varias veces su tamaño habitual, con cientos de miles de personas acampando en los alrededores del Monte de los Olivos, en los valles que circundaban la ciudad y en cada espacio disponible dentro de sus murallas. El templo, reconstruido y expandido por Herodes el Grande, en un proyecto que había durado décadas y que aún continuaba en algunos de sus detalles, dominaba el horizonte con sus enormes bloques de piedra caliza blanca que reflejaban el sol Mediterráneo de una manera que los visitantes describían como la visión de una montaña de nieve y oro. Era el centro espiritual, económico y político del judaísmo del Segundo Templo. Y era también el lugar donde, pocos días antes de su arresto, Jesús había enseñado públicamente ante multitudes, había respondido a las preguntas de fariseos y saduceos, y había pronunciado algunas de las palabras más solemnes de todo su ministerio. La atmósfera de esos días era la de una ciudad que no sabía que estaba siendo testigo del momento más importante de la historia del cosmos. El calendario judío es fundamental para comprender lo que ocurrió en esos 3 días, porque sin él muchas cosas parecen confusas o contradictorias. El día judío no comienza al amanecer, sino al anochecer, siguiendo el patrón establecido en el primer capítulo del Génesis, donde cada día es descrito como «fue la tarde» y «fue la mañana». Esto significa que cuando Jesús fue crucificado en lo que los evangelios llaman el día de la preparación de la Pascua, el día siguiente, que comenzaría al caer la noche, sería un sábado de reposo especial, no solo el sábado semanal regular, sino el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que ese año coincidía en ciertos aspectos con el sábado semanal, creando una superposición de días santos que el Evangelio de Juan llama explícitamente un gran día de reposo. Esta distinción es crucial porque explica la urgencia de los líderes religiosos por tener los cuerpos bajados de las cruces antes del anochecer, y también porque proporciona el marco temporal dentro del cual Jesús mismo había anunciado lo que iba a ocurrir. En Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús había dicho con una claridad que sus oyentes en ese momento no comprendieron del todo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
3 días y 3 noches. No una expresión poética ni una aproximación. Una declaración precisa que el propio Jesús usó como la única señal que daría a una generación que le pedía señales, y que el cumplimiento de los días siguientes verificaría con una exactitud que aún hoy asombra a quienes la estudian con cuidado. La crucifixión había ocurrido en un lugar que los evangelios llaman en hebreo Gólgota y en latín Calvario, ambos términos que significan lugar del cráneo, una elevación rocosa en las afueras de las murallas de Jerusalén que era visible desde varios puntos de la ciudad y que las autoridades romanas utilizaban deliberadamente para que las ejecuciones fueran vistas por el mayor número posible de personas, ya que la función social del método romano de ejecución era precisamente su poder disuasivo a través de la visibilidad pública. Era un viernes. El día de la preparación y las horas de la crucifixión habían sido de una densidad teológica tan extraordinaria que el propio texto evangélico registra que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la hora novena según el cómputo judío, la oscuridad cubrió toda la tierra. Esto no es descrito como una metáfora ni como una exageración retórica. Los textos lo presentan como un fenómeno natural de consecuencias espirituales directas. Fue en ese momento, a la hora novena, cuando Jesús clamó con voz fuerte las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego, con una declaración que resonó a través de toda la creación, pronunció las palabras que en griego quedan registradas como tetelestai, consumado es, y entregó su espíritu. Esa palabra, tetelestai, era un término jurídico y comercial del mundo grecorromano. Se escribía sobre los documentos de deuda cuando una obligación había sido pagada en su totalidad. No significaba terminado en el sentido de que algo había llegado a su fin. Significaba pagado por completo, sin deuda pendiente, saldado en su totalidad. Era la palabra que un comerciante escribía sobre una factura cuando el comprador había pagado hasta el último denario. Era la palabra que se usaba cuando una sentencia judicial había sido cumplida en todos sus términos. Cuando Jesús pronunció tetelestai, no estaba declarando derrota ni agotamiento. Estaba proclamando, desde la cruz, que la deuda total de la humanidad ante un Dios santo había sido cancelada, que el precio completo había sido pagado, que ninguna adición futura sería necesaria ni posible, porque lo que se había logrado en esas horas era absoluto, perfecto y eterno. La voz del Hijo de Dios pronunció esa palabra con los pulmones de un hombre que había cargado el peso de todos los pecados de todos los tiempos. Y la tierra respondió con un temblor, y el velo del templo, la enorme cortina de 4 pulgadas de grosor, tejida en azul y púrpura y carmesí, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. No de abajo a arriba, como lo haría una mano humana. De arriba a abajo. Como si manos invisibles, más grandes que cualquier mano humana, lo hubieran tomado desde ambos extremos superiores y lo hubieran abierto de par en par. El significado de ese velo rasgado es uno de los mensajes más poderosos de toda la narrativa bíblica, y para comprenderlo hay que entender qué representaba ese velo dentro de la teología del templo y dentro de la historia del pueblo de Israel. Desde los días del tabernáculo en el desierto, cuando Dios había dado instrucciones precisas a Moisés sobre cómo construir el lugar donde su presencia habitaría en medio del pueblo, había existido una separación entre el espacio donde los sacerdotes podían ministrar y el espacio donde la presencia más íntima de Dios, la Shekinah, la gloria manifiesta, habitaba sobre el arca del pacto. A ese espacio interior, el lugar santísimo, solo podía entrar una persona en todo el mundo, el sumo sacerdote, y solo podía hacerlo una vez al año, en el día de la expiación, el Yom Kippur, y solo después de un proceso detallado de purificación ritual y con la sangre de los sacrificios de esa jornada. Cualquier violación de este protocolo era,
según la comprensión judía de ese tiempo, potencialmente fatal. El velo no era solo una cortina, era la declaración visual y física de la distancia insalvable entre la santidad de Dios y la condición del ser humano caído. Y en el momento en que Jesús entregó su espíritu, ese velo se rasgó. La separación había sido abolida. El acceso había sido abierto. No por una nueva legislación religiosa, ni por una nueva práctica espiritual, sino por la sangre del Hijo de Dios derramada en cumplimiento de todo lo que los siglos de sacrificios habían prefigurado. José de Arimatea era un miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo de Líderes Religiosos Judíos, que según el Evangelio de Lucas, era un hombre bueno y justo que esperaba el reino de Dios y que no había consentido en la decisión del Consejo contra Jesús. Era también un discípulo secreto, como lo describe el Evangelio de Juan, un hombre de posición y riqueza que había seguido las enseñanzas de Jesús sin hacerlo públicamente, probablemente por temor a las consecuencias sociales y religiosas que eso hubiera traído. Pero en el momento en que Jesús murió, algo en José de Arimatea cambió. El texto dice que fue con valentía a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, un acto que en el contexto de esa situación era una declaración pública de lealtad hacia un hombre que acababa de ser ejecutado como criminal por las mismas autoridades de las que José formaba parte. Pilato, sorprendido de que Jesús hubiera muerto tan rápidamente, llamó al centurión encargado de la ejecución para verificarlo, y al confirmar la muerte, concedió el cuerpo a José. Junto con Nicodemo, otro miembro del Sanedrín que había ido a Jesús de noche en una conversación registrada en Juan capítulo 3, José preparó el cuerpo para el entierro con una cantidad de especias y ungüentos que el texto describe como de unas 100 libras romanas de mirra y áloe, una cantidad que correspondía al tipo de entierro reservado para personas de la más alta distinción. El cuerpo fue envuelto en lienzos de lino con las especias, según la costumbre judía de sepultura, y colocado en una tumba nueva que José había mandado excavar en la roca, en un jardín cerca del lugar de la crucifixión. Una tumba en la que nadie había sido puesto todavía. El detalle de que la tumba era nueva y que nadie había sido enterrado en ella antes no es un dato incidental. En el contexto de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, específicamente en Isaías capítulo 53, el texto que describe con asombrosa precisión los detalles del sufrimiento y la muerte del siervo de Dios, hay una línea en el versículo 9 que dice: «Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte». Un hombre ejecutado como criminal junto a 2 criminales, cuyo destino natural habría sido una fosa común o una sepultura de los condenados, fue enterrado en la tumba de un hombre rico. El texto profético escrito 700 años antes describía exactamente lo que ocurrió. La tumba fue sellada con una piedra grande, y según el relato de Mateo, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato al día siguiente, que era sábado, para pedir que se colocara una guardia romana ante el sepulcro, argumentando que recordaban que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día y temían que sus discípulos robaran el cuerpo y luego proclamaran una resurrección falsa. Pilato les concedió la guardia y el sello oficial romano fue colocado sobre la piedra, haciendo de aquella tumba uno de los lugares más vigilados de Jerusalén. Aquí es donde la narrativa de esos 3 días adquiere una dimensión que trasciende lo que la tierra puede contener, porque lo que ocurrió dentro del ámbito espiritual durante esas horas es algo que las Escrituras abordan con referencias específicas que muchos creyentes conocen, pero pocos han estudiado en su profundidad y en su interconexión. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 3, versículos 18 al 20, escribe algo que ha generado siglos de reflexión teológica. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pedro está describiendo algo que ocurrió en ese tiempo entre la muerte y la resurrección, algo que involucra el espíritu de Cristo activo, moviéndose, proclamando en dimensiones que la existencia física no puede mapear. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10, cita el Salmo 68 y lo aplica a Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego añade, ¿qué significa eso de que subió? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hay un descenso y hay un ascenso. Hay una proclama y hay un triunfo. Hay algo que ocurrió en esos 3 días en las dimensiones espirituales que las Escrituras señalan con suficiente claridad como para saber qué ocurrió, aunque con suficiente sobriedad como para no convertirlo en especulación. El viernes al anochecer comenzó el primer día completo de Jesús en la tumba, que era al mismo tiempo el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, entre ellas María Magdalena y María la madre de Jacobo y José, habían observado cómo se colocaba el cuerpo en la tumba y habían regresado para preparar más especias y ungüentos, pero luego descansaron el sábado conforme al mandamiento. El texto de Lucas es específico sobre esto. Guardaron el reposo conforme al mandamiento. Es uno de los detalles más humanamente conmovedores de toda la narrativa de la pasión. Estas mujeres, que amaban a Jesús profundamente, que habían sido parte de su ministerio, que habían estado presentes en el Gólgota cuando la mayoría de los discípulos varones habían huido, en medio de su dolor y su confusión, y su duelo, cumplieron el mandamiento del reposo sabático. No sabían lo que iba a ocurrir. No tenían certeza de la resurrección, aunque Jesús lo había dicho y lo había enseñado. Estaban viviendo el horror más completo que podían imaginar. La muerte del hombre que habían reconocido como el Mesías. Y lo estaban viviendo en la oscuridad de un sábado de duelo, con el cuerpo de Jesús sellado detrás de una piedra vigilada por soldados romanos. Los discípulos varones vivían esas horas en una condición de dispersión y miedo que los textos no ocultan. Pedro había negado a Jesús 3 veces en el patio del sumo sacerdote, exactamente como Jesús le había dicho que lo haría, y vivía ahora con el peso de esa traición de una manera que el texto de Lucas describe con una sola imagen que contiene toda la devastación de ese momento. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Juan, el discípulo amado, era el único que había estado al pie de la cruz junto a las mujeres, y había recibido de Jesús mismo la responsabilidad de cuidar a su madre, María. El resto de los discípulos estaban reunidos en un lugar con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías, según nos dice el texto del Evangelio de Juan en su capítulo 20. Estaban encerrados, asustados, confundidos, sin un marco dentro del cual procesar lo que había ocurrido. El hombre que habían dejado todo para seguir, el hombre a quien Pedro había confesado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el hombre que había caminado sobre las aguas y resucitado a Lázaro de entre los muertos, estaba muerto y enterrado en una tumba sellada y vigilada. Judas Iscariote, el que lo había traicionado, había arrojado las 30 piezas de plata en el templo, y había salido, y había muerto en un campo, que desde entonces fue conocido como el campo de sangre. Todo parecía haber terminado de la peor manera posible. Pero hay algo que ninguno de los que vivieron esas horas en la oscuridad del duelo podía ver, que la historia que estaban viviendo no era la historia que ellos pensaban que era.
La historia que ellos pensaban que estaban viviendo era la historia del fracaso del proyecto mesiánico, la derrota de una esperanza, el fin de un movimiento que había durado 3 años y medio y que había terminado aplastado por el poder combinado del templo y de Roma. Pero la historia que Dios estaba escribiendo era completamente diferente. Era la historia del cumplimiento del pacto más antiguo de la creación, la historia del Cordero inmolado desde la fundación del mundo, según las palabras del Apocalipsis. La historia de un plan que había sido trazado en la eternidad antes de que existiera el tiempo, y que había requerido cada generación, cada profeta, cada sacrificio, cada ley, cada promesa, cada fracaso y cada restauración del pueblo de Israel para llegar a este punto exacto, a esta tumba exacta, a este sábado exacto, donde el Hijo de Dios descansaba en la muerte como había descansado el Padre en el 7º día después de crear el mundo, antes de que una nueva creación comenzara en la oscuridad de la madrugada del primer día de la semana. La figura del Cordero Pascual es imposible de separar de estos 3 días sin que algo esencial se pierda. La Pascua judía conmemoraba la noche en Egipto, cuando el ángel de la muerte había pasado por encima de las casas marcadas con la sangre del Cordero y había dejado con vida a los primogénitos de Israel mientras los primogénitos de Egipto morían. Las instrucciones que Dios había dado a Moisés para esa primera Pascua, en Éxodo capítulo 12, eran extraordinariamente específicas. El Cordero debía ser sin defecto, macho, del primer año, y debía ser apartado el día 10 del mes de Nisán para ser sacrificado el día 14, al anochecer. Durante 4 días, del 10 al 14, el Cordero estaba en la casa, era examinado para verificar que no tuviera ningún defecto, y luego era sacrificado. Cuando Jesús entró a Jerusalén el domingo antes de la Pascua, que corresponde al día 10 de Nisán, lo hizo mientras las multitudes extendían sus mantos y sus ramas de palma y clamaban: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Durante los 4 días siguientes, en el templo y en los atrios públicos, Jesús fue interrogado por fariseos, saduceos, escribas y maestros de la ley, exactamente como el Cordero era examinado para detectar cualquier defecto. Nadie encontró nada en él que pudiera ser señalado como defecto espiritual, moral o teológico. Y el día 14 de Nisán, al caer la tarde, fue crucificado, en el mismo momento en que los sacerdotes en el templo comenzaban a sacrificar los corderos pascuales para la celebración de esa noche. El apóstol Pablo no estaba usando una metáfora cuando escribió en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Estaba describiendo una correspondencia que era literal, verificable, y de una precisión que solo puede explicarse desde la soberanía de Dios sobre el tiempo. El concepto de las primicias es igualmente fundamental para comprender por qué la resurrección ocurrió en el momento específico en que ocurrió. La ley de Moisés establecía en Levítico capítulo 23 que durante la fiesta de los panes sin levadura, específicamente el día después del sábado, el sacerdote debería ofrecer ante el Señor el primer gavillo de la cosecha de cebada como ofrenda de las primicias, agitándolo ante el Señor para ser aceptado. Esta ceremonia se llamaba la ofrenda de las primicias y marcaba el inicio oficial de la cosecha. El primer fruto, el fruto que garantizaba que habría más fruto, el fruto que era consagrado a Dios como representante de toda la cosecha que vendría después. Cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, el capítulo más extendido sobre la doctrina de la resurrección en todo el Nuevo Testamento, describe la resurrección de Jesús, lo hace con un vocabulario específico que no es accidental. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo como las primicias. El primer fruto de la cosecha de la resurrección. ¿Y la fecha de esa primera ofrenda de primicias?
El día después del sábado, durante la semana de la Pascua, corresponde exactamente al domingo de la resurrección, el primer día de la semana. La sincronización entre el calendario litúrgico judío y los eventos de la pasión y la resurrección no es una coincidencia que los primeros creyentes descubrieron después y aplicaron creativamente a los hechos. Es que los hechos ocurrieron exactamente cuando debían ocurrir. Porque el Dios que instituyó el calendario en el monte Sinaí era el mismo Dios que orquestó los eventos en Jerusalén, y ambos hablaban del mismo misterio desde extremos opuestos del tiempo. El sábado fue el segundo día completo de Jesús en la tumba. Fue el día del silencio divino más absoluto que la historia registra. El mismo tipo de silencio que, en una escala diferente, había existido en el caos del principio antes de que el Espíritu de Dios se moviera sobre las aguas. El mismo tipo de silencio que precedió a la creación de la luz. La ciudad de Jerusalén cumplía su reposo. Los peregrinos de la Pascua se reunían en sus alojamientos temporales para la cena del Seder, que esa noche del viernes al sábado era la noche de Pascua propiamente dicha. Los corderos que habían sido sacrificados en el templo durante la tarde del viernes eran consumidos esa noche con pan sin levadura y hierbas amargas, con el recuento de la liberación de Egipto, con los salmos del Jalel cantados en las casas y en los patios, con los niños haciendo las preguntas rituales que iniciaban el relato de la salida de Egipto. Y en algún lugar de esa misma ciudad, un grupo de hombres y mujeres que habían seguido a Jesús durante años estaba sentado en el silencio del duelo, sin saber que la respuesta a todas las preguntas que el mundo se había hecho desde el Edén estaba a pocas horas de manifestarse. Hay una pregunta que ha resonado en el corazón de los creyentes a través de los siglos y que merece ser hecha en voz alta en este momento de la narración. ¿Qué estaba experimentando Jesús en esas horas? No en el sentido de la especulación morbosa sobre la experiencia física de la muerte, sino en el sentido teológico de lo que ocurría en las dimensiones espirituales, donde el Espíritu de Cristo, según el texto de Pedro que ya hemos mencionado, estaba activo y proclamando. El texto de Efesios capítulo 4, que también hemos citado, habla de que descendió a las partes más bajas de la tierra, y luego subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hay en las Escrituras una imagen que aparece en múltiples libros, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, de un lugar llamado en hebreo Sheol y en griego Hades, un lugar de los muertos que no es idéntico al lago de fuego del juicio final, sino que en la comprensión bíblica funciona como el lugar de los espíritus de los muertos en la era anterior a la resurrección de Cristo. El mismo Jesús, en la parábola del hombre rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, describe este lugar como dividido en dos regiones separadas por un gran abismo, un lugar de tormento y un lugar de consuelo al que llama el seno de Abraham, donde los espíritus de los justos que habían muerto esperaban. Lo que la proclama de Cristo en esas horas representa, de acuerdo con la interpretación más sólidamente anclada en el texto bíblico, es la declaración de su victoria sobre la muerte misma, la proclamación a los espíritus de que el precio ha sido pagado, de que el tiempo del cumplimiento ha llegado, y que la resurrección que cambiaría todo está a punto de ocurrir. El domingo comenzó antes del amanecer. El texto de Mateo, capítulo 28, dice que, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El texto de Juan es aún más específico. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Oscuro todavía, antes de que el sol hubiera salido sobre los montes de Judea. Las mujeres iban con especias que habían preparado, con la intención de ungir el cuerpo de Jesús con los cuidados que el apresuramiento del entierro del viernes no había permitido completar. El camino desde la ciudad hasta el jardín donde estaba la tumba en la oscuridad previa al alba era el camino del amor
que va aunque no tiene certeza de lo que encontrará. El camino de la devoción que no calcula el riesgo, porque el amor no calcula. El camino de esas mujeres que en medio de todo el fracaso y todo el miedo de esos días, habían permanecido cerca cuando otros se habían alejado. Ellas no sabían que la tumba estaba vigilada. Ellas no sabían cómo iban a mover la piedra. El texto de Marcos registra que iban preguntándose entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa pregunta dicha en la oscuridad, antes del amanecer, camino a una tumba vigilada por soldados romanos, con las manos llenas de especias para un muerto, es una de las imágenes más tiernamente humanas de todo el Evangelio. Iban sin saber qué iban a encontrar, con el único mapa que tenían, el amor. Lo que encontraron cuando llegaron es algo que cada uno de los 4 evangelios narra desde su propia perspectiva, con énfasis diferentes y con detalles que se complementan entre sí, formando un cuadro completo que ninguno de los 4 textos individualmente habría podido dar. Mateo describe que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella, y que su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y que los guardas temblaron de miedo y quedaron como muertos. No hay que confundir esto. La piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. Jesús ya había resucitado. El cuerpo glorificado que emergió de la tumba no requería que la piedra fuera removida, del mismo modo que ese mismo cuerpo, después de la resurrección, entró en el cuarto donde los discípulos estaban con las puertas cerradas, sin necesidad de abrir ninguna puerta. La piedra fue removida para que los que llegaran pudieran entrar y ver que la tumba estaba vacía. Fue removida como una demostración para los vivos, no como una necesidad para el resucitado. María Magdalena, al ver que la piedra había sido quitada, corrió a los discípulos, a Pedro y a Juan específicamente, para decirles que se habían llevado al Señor del sepulcro y que no sabían dónde lo habían puesto. Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Juan, más joven, llegó primero, se inclinó y vio los lienzos de lino puestos allí, pero no entró. Pedro, que llegó después, entró directamente al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino doblado y colocado aparte en un lugar. Ese detalle del sudario doblado y puesto aparte ha sido objeto de reflexión a lo largo de los siglos. No es el desorden de un cuerpo removido apresuradamente, es el orden de alguien que se ha levantado y ha dejado las cosas como quien termina una tarea y deja el lugar en orden antes de partir. Juan entró después de Pedro y vio y creyó, dice el texto, porque hasta entonces no habían entendido la Escritura de que era necesario que Él resucitara de los muertos. Ese hasta entonces no habían entendido es uno de los momentos más honestamente humanos del relato. Estos hombres habían estado con Jesús por años, habían escuchado sus enseñanzas sobre la resurrección, habían visto sus milagros, y cuando llegó el momento de la verdad, no lo entendieron hasta que estuvieron parados frente a la evidencia física de la tumba vacía. María Magdalena se quedó llorando afuera del sepulcro. El texto de Juan, capítulo 20, describe este momento con una intimidad que no puede leerse sin que algo se mueva en el interior. Pedro y Juan se habían ido, pero ella no podía irse. Se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles en vestiduras blancas, sentados donde el cuerpo de Jesús había estado, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Y ella respondió, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Cuando terminó de decir esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció, pensando que era el hortelano. Hay algo profundo en este no reconocimiento. María había estado con Jesús durante su ministerio. Lo había visto,
Lo había escuchado. Había sido transformada por su presencia. Pero el cuerpo resucitado de Jesús, aunque real y físico, como lo demostrarán los eventos siguientes, era también diferente, transformado, glorificado, de modo que el reconocimiento no era inmediato ni automático. El momento del reconocimiento llegó cuando Jesús pronunció su nombre, María. Y ella se volvió y dijo, Raboni, que significa maestro. Esa sola palabra, ese nombre pronunciado con la voz que ella conocía, fue suficiente. Hay algo aquí que el Evangelio de Juan ha construido cuidadosamente. En el capítulo 10, Jesús había dicho que el buen pastor llama a sus ovejas por su nombre y que ellas conocen su voz. En el jardín de la resurrección, junto a la tumba vacía, en la mañana del primer día de la nueva creación, el buen pastor llamó a su oveja por su nombre, y ella conoció su voz. Antes de examinar en detalle todas las apariciones del resucitado en ese primer día, es importante detenerse en lo que la resurrección de Jesús significa dentro del marco total de la narrativa bíblica, porque sin este marco, los eventos del domingo de resurrección son asombrosos, pero incompletos en su comprensión. El apóstol Pablo, en ese mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, construye el argumento más extendido y más lógicamente riguroso sobre la resurrección que existe en el Nuevo Testamento, y lo hace partiendo de una afirmación que suena casi provocadora. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. No está argumentando desde la conveniencia teológica, sino desde la coherencia absoluta del sistema. Y luego enumera las consecuencias de lo que ocurriría si la resurrección no fuera verdadera. La predicación sería vana, la fe sería vana, los apóstoles serían testigos falsos de Dios, los creyentes todavía estarían en sus pecados, los que murieron en Cristo habrían perecido. Y en las palabras de Pablo, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero luego da el giro. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ese más ahora es uno de los giros más dramáticos de toda la literatura bíblica. No es una concesión retórica. Es una declaración de realidad verificada por testigos que Pablo enumera. Pedro, los 12. Más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría, dice Pablo, todavía viven cuando él escribe esa carta, lo que significa que pueden ser interrogados, consultados, verificados, y luego Jacobo, luego todos los apóstoles, y luego el mismo Pablo, al que Cristo se apareció como a alguien nacido fuera de tiempo. Esa lista de testigos que Pablo enumera en Primera de Corintios, capítulo 15, no tiene paralelo en ninguna otra religión del mundo antiguo. Ninguna otra figura religiosa del mundo mediterráneo del primer siglo fue reportada como resucitada por 500 testigos simultáneos que podían ser interrogados directamente. Cuando Pablo escribe esa carta, probablemente en la mitad de la década de los 50 del primer siglo, han pasado menos de 25 años desde la resurrección. Hay personas vivas que estuvieron presentes en esa aparición y que, si alguien quisiera refutar el relato, podían ser consultadas. Pablo no está apelando a un evento remoto del pasado que nadie puede verificar. Está apelando a testigos contemporáneos. La existencia de la iglesia cristiana misma, que comenzó en Jerusalén en el mismo lugar donde Jesús fue crucificado y enterrado, que comenzó pocas semanas después de esos eventos, entre personas que conocían el terreno y podían verificar cualquier afirmación, es uno de los argumentos más sólidos para la historicidad de la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, si el cuerpo hubiera estado en la tumba o hubiera podido ser producido, el movimiento que afirmaba que había resucitado no habría podido sobrevivir ni una semana en la misma ciudad donde había ocurrido. La aparición a los 2 discípulos en el camino a Emaús es uno de los relatos más extensos y más hermosos de los encuentros del resucitado en ese primer día, y contiene en sí mismo
una enseñanza que ha nutrido la comprensión cristiana de las Escrituras durante 2000 años. Emaús era una aldea a aproximadamente 11 kilómetros de Jerusalén, y ese mismo primer día de la semana, 2 discípulos iban caminando hacia allá, hablando entre sí sobre todo lo que había ocurrido. El texto de Lucas, capítulo 24, describe que mientras hablaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y caminó con ellos, pero que sus ojos estaban velados para no reconocerlo. Jesús les preguntó de qué hablaban, y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió con palabras que revelan toda la confusión y la esperanza destruida de esos días. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y cuando Jesús les preguntó cuáles cosas, la respuesta de Cleofas es uno de los resúmenes más honestos de la fe fracturada. Lo de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros esperábamos. Esas 2 palabras en tiempo pasado contienen toda la tragedia de la fe que ha sido golpeada por los hechos. Esperábamos, pero ya no esperamos. Creímos, pero ya no creemos. Habíamos puesto toda nuestra confianza en este hombre, y este hombre está muerto. Esta experiencia no es exclusiva de los discípulos del siglo I. Es la experiencia de todo ser humano que ha puesto su esperanza en algo y ha visto esa esperanza ser aplastada por la realidad. Y la respuesta de Jesús a esas palabras es notable en su tono. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es una reprensión cruel, sino una corrección urgente y compasiva. La razón por la que los discípulos estaban confundidos no era porque los hechos fueran confusos, sino porque no habían comprendido las Escrituras que los anunciaban. Y entonces ocurrió algo que el texto describe con una frase que ha resonado a través de los siglos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús, caminando por ese camino polvoroso a Emaús, les explicó desde el Génesis hasta los profetas todo lo que las Escrituras decían sobre el Mesías, todo el hilo que atraviesa el Antiguo Testamento, desde la promesa en el jardín hasta el siervo sufriente de Isaías, desde el Cordero de Abraham hasta el Hijo del Hombre de Daniel, desde el Rey en el Salmo 2 hasta el sacerdote en el Salmo 110. Cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo ademán de seguir caminando, pero ellos le rogaron que se quedara con ellos porque el día ya había declinado. Y cuando se sentó con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Y en el instante en que lo reconocieron, Él desapareció de su vista. Lo reconocieron en el partir el pan, en ese gesto que Él mismo había llenado de un nuevo significado en la última cena, cuando había tomado el pan y había dicho, «Esto es mi cuerpo». Y entonces se dijeron el uno al otro, en palabras que son una de las descripciones más perfectas de lo que ocurre cuando la Escritura es explicada con la autoridad de quien la escribió. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? El corazón ardiendo, no la mente convencida solamente. El corazón ardiendo. Esa es la marca del encuentro real con el Cristo resucitado a través de las Escrituras. Y esa misma tarde, aunque el relato dice que ya era noche cuando llegaron a Emaús, se levantaron y regresaron los 11 kilómetros de vuelta a Jerusalén para contarles a los discípulos lo que había ocurrido. Antes de que terminaran de contarlo,
El texto de Lucas describe que el mismo Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Y la reacción de los discípulos fue de espanto y miedo, pensando que veían un espíritu. No era una reacción irracional, era la reacción de personas que estaban siendo confrontadas por algo que excedía completamente el marco de referencia dentro del cual vivían. Jesús respondió a su miedo, mostrándoles sus manos y sus pies, los lugares donde los clavos habían penetrado, y diciéndoles que palparan y vieran, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ellos podían ver que él tenía. La resurrección de Jesús no fue una experiencia subjetiva colectiva, ni una visión, ni una metáfora espiritual. Fue la resurrección de un cuerpo físico, real, tangible, que tenía las marcas de la crucifixión, que podía ser tocado, que podía comer, como lo demostró Jesús cuando, ante la incredulidad gozosa de los discípulos, pidió algo de comer y comió delante de ellos un pedazo de pescado asado. Este es un punto que el Nuevo Testamento insiste en establecer con una consistencia que no puede ser accidental. La resurrección fue corporal, física, verificable por los sentidos. No fue una resurrección espiritual en el sentido de que el Espíritu de Jesús sobrevivió a la muerte. Fue la resurrección del cuerpo que había muerto, transformado en un cuerpo glorificado, pero no desmaterializado, no incorpóreo, no metafórico. El apóstol Tomás no estaba presente en esa primera reunión donde Jesús se apareció a los discípulos, y cuando los otros le contaron lo que había ocurrido, su respuesta es famosa y humanamente comprensible. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esta declaración de Tomás ha sido interpretada a lo largo de los siglos, principalmente como un ejemplo de incredulidad reprochable, pero hay también en ella algo que merece reconocimiento. Tomás estaba pidiendo exactamente el tipo de evidencia que los otros discípulos ya habían recibido. No estaba pidiendo algo irrazonable dado su contexto. 8 días después, cuando los discípulos estaban de nuevo reunidos, y Tomás estaba con ellos, Jesús vino estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y dijo, «Paz a vosotros». Y luego, dirigiéndose específicamente a Tomás, le dijo, «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». El texto no dice que Tomás realmente introdujera su dedo en las heridas. Lo que el texto dice es que Tomás respondió, «Señor mío y Dios mío». Esta es la confesión cristológica más alta de todo el Evangelio de Juan, la declaración más directa y más explícita de la divinidad de Jesús que aparece en ese texto. Y viene de la boca del discípulo que había sido el más escéptico. La pregunta que quiero hacerte en este momento, mientras reflexionamos sobre estos 3 días que cambiaron la historia del cosmos, es esta. ¿Hay en tu propia historia un «nosotros esperábamos» que todavía no ha encontrado su respuesta? Hay una fe que fue golpeada por los hechos, una esperanza que pareció terminar en una tumba sellada, una promesa de Dios que en algún punto de tu camino dejó de parecer posible. Comparte tu historia en los comentarios, porque la comunidad de los que caminan en este camino necesita escuchar cómo Dios ha obrado en la vida de cada persona, y porque tu testimonio puede ser el ardía nuestro corazón que otra persona necesita encontrar hoy. Las apariciones del resucitado no se limitaron al domingo de la resurrección. Durante 40 días, según el texto de Hechos capítulo 1, Jesús se apareció a los discípulos, hablándoles de las cosas pertenecientes al reino de Dios, dándoles instrucciones, explicándoles lo que las Escrituras habían dicho, preparándolos para lo que vendría después. La aparición junto al mar de Tiberíades, descrita en detalle en Juan, capítulo 21, es uno de los relatos más ricos en simbolismo y en restauración personal que existen en los evangelios. Pedro,
que había negado a Jesús 3 veces, fue restaurado en una conversación que espeja esa negación. 3 veces Jesús le preguntó si lo amaba. 3 veces Pedro respondió afirmativamente, y 3 veces Jesús le encomendó una tarea. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. La restauración de Pedro no fue una borradura del pasado como si no hubiera ocurrido. Fue una afirmación sobre el pasado. Lo que hiciste no te descalifica del propósito que Dios tiene para ti. La gracia no borra la historia, la redime. La aparición a más de 500 personas en un solo momento, que Pablo menciona en 1 de Corintios capítulo 15, es un evento que no encontramos narrado en detalle en los evangelios, pero que Pablo incluye en su lista de evidencias precisamente por su naturaleza masiva. 500 personas no tienen la misma alucinación colectiva. 500 personas no se ponen de acuerdo en inventar la misma historia y luego morir por esa historia, como varios de los apóstoles murieron sin que ninguno se retractara. La psicología moderna ha demostrado que las alucinaciones son experiencias profundamente individuales. 2 personas que están en la misma habitación no pueden tener la misma alucinación, porque las alucinaciones son generadas por el sistema nervioso individual de cada persona, no por un estímulo externo compartido. Una visión simultánea de 500 personas no puede explicarse desde la psicología de la alucinación colectiva. Puede explicarse desde la realidad física de lo que estaban viendo. La ascensión de Jesús, 40 días después de la resurrección, desde el Monte de los Olivos, en presencia de los discípulos reunidos, es el punto final de esos 3 días extendidos en 40 días de apariciones. Y es también el punto de partida de una nueva fase de la historia del reino de Dios en la tierra. Antes de ascender, Jesús pronunció las palabras que quedan registradas en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esas palabras de la Gran Comisión no son solo una instrucción misional, son una declaración ontológica. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La victoria de la resurrección no era solo personal, no era solo espiritual, no era solo relacional, era cósmica. Era la declaración de que el gobierno del cosmos había sido recuperado, que el reino que había sido usurpado en el Edén había sido restaurado, que el último Adán había logrado lo que el primer Adán había perdido, y que la historia de la creación entera se movía ahora hacia una conclusión que el libro del Apocalipsis describe como la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, el tabernáculo de Dios con los hombres, el momento en que el Dios que rasgó el velo del templo en el Gólgota habitará para siempre con su pueblo sin ningún velo entre ellos. Hay una dimensión de estos 3 días que merece ser contemplada antes de llegar al final de esta narrativa, y es la dimensión de lo que significan para cada persona que los contempla hoy, en el siglo XXI, en cualquier lugar del mundo donde esta historia llegue. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, teje una conexión entre la muerte y resurrección de Jesús y la experiencia del creyente, que es una de las ideas más transformadoras de toda la teología cristiana. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Pablo no está hablando de algo que ocurrirá en el futuro. Está hablando de algo que es verdad ahora, en el presente, sobre la condición espiritual del creyente. La muerte de Jesús fue tu muerte. La sepultura de Jesús fue tu sepultura.
La resurrección de Jesús es tu resurrección. No metafóricamente, sino en la realidad espiritual más profunda y más objetiva que existe. El Evangelio no es solo una historia de lo que Dios hizo hace 2000 años. Es la declaración de lo que eres ahora si has puesto tu confianza en Cristo. Una persona que ya ha pasado por la muerte y ya está del otro lado, viviendo una vida que es nueva en su origen, nueva en su poder, nueva en su dirección, porque su fuente no es ya el primer Adán, sino el último Adán, no ya la carne, sino el espíritu, no ya el tiempo, sino la eternidad. Esto es lo que significa que el velo se rasgó. No solo que el acceso al lugar santísimo fue abierto en sentido ceremonial, sino que la distancia entre Dios y tú fue eliminada. La Shekinah, la presencia manifiesta de Dios, que en el Antiguo Testamento habitaba detrás de un velo en un templo, hecho por manos humanas, ahora habita, según la promesa de 1 de Corintios capítulo 3 y de 2 de Corintios capítulo 6, en el creyente mismo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tu cuerpo es el nuevo templo, tu corazón es el nuevo lugar santísimo. Y no hay velo, no hay sacerdote intermediario, no hay un día al año. Hay acceso continuo, permanente, incondicional, no porque hayas pagado ningún precio, sino porque el precio fue pagado completo, tetelestai, consumado, sin deuda pendiente, el día que el Hijo de Dios colgó en el madero y entregó su Espíritu. Esta verdad no es para ser guardada en silencio, no es un tesoro privado para ser disfrutado en soledad. Es la noticia más extraordinaria que ha existido en la historia del cosmos. Y el mismo Jesús, que rasgó el velo y venció a la muerte, envió a sus discípulos al mundo entero con esa noticia en los labios y esa presencia en el corazón. Los mismos hombres y mujeres que habían estado escondidos con las puertas cerradas por miedo, que habían huido y negado y dudado, salieron semanas después a las calles de Jerusalén, y luego al mundo conocido con una valentía que solo puede explicarse por una cosa: habían visto al resucitado. Pedro, el que había llorado amargamente después de negar a Jesús, se paró en el día de Pentecostés delante de miles de personas de toda nación bajo el cielo, y proclamó con una voz que no temblaba: «Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Y ese día, según el texto de Hechos capítulo 2, unas 3000 personas respondieron a ese mensaje. La iglesia cristiana no comenzó con una filosofía, ni con una institución, ni con un libro. Comenzó con un anuncio: el que estaba muerto está vivo. Y ese anuncio sigue siendo hoy exactamente lo que era ese día. La verdad más importante que cualquier ser humano puede encontrar. Los 3 días de Jesús tras su muerte no son una historia que pertenece al pasado. Son una historia que pertenece al presente de cada persona que lee o escucha estas palabras hoy. Son la historia de un Dios que tomó la peor cosa que el mundo podía hacer, la ejecución de su propio Hijo, y la transformó en el mayor acto de amor y de salvación de la historia del universo. Son la historia de un sepulcro vacío que sigue vacío hoy, que no tiene ningún cuerpo que reclamar, que es la evidencia más permanente de que la muerte no tuvo la última palabra. Son la historia del tetelestai que sigue siendo verdad hoy sobre cada deuda, cada fracaso, cada pecado, cada herida, cada nosotros esperábamos que cualquier persona lleva en el corazón. La tumba de Jesús está vacía, y esa verdad es suficiente para cambiar todo. Lo cambió todo en el año 33. Lo ha cambiado todo en cada generación desde entonces. Y si hoy la recibes de nuevo, o la recibes por primera vez, tiene el mismo poder que tenía aquella mañana, cuando las mujeres llegaron antes del amanecer y encontraron la piedra removida y los lienzos doblados, y el ángel diciendo lo que sigue siendo la proclama más gloriosa de toda la historia humana: no está aquí.
ha resucitado. Si esta historia ha tocado algo en ti hoy, si el recuento de estos 3 días ha encendido en tu corazón ese fuego del que hablaban los discípulos en el camino a Emaús, suscríbete a este canal para que los próximos videos también lleguen a tus manos, porque hay mucho más de la palabra que merece ser explorado con esta misma profundidad. Y comparte este video con alguien que esté viviendo su propio sábado de silencio, alguien que esté en ese espacio entre la cruz y el amanecer del domingo, alguien que necesita escuchar que el sepulcro está vacío y que lo que Dios prometió siempre, absolutamente siempre, se cumple.